Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Estación Averno, un nuevo viaje que vamos a hacer el día de hoy con el tema que el día de en la mañanera Claudia Sheinbaum por fin presentó la reforma electoral. Bueno, la propuesta de reforma electoral. Me acompañan como siempre y es un honor y un placer Carolina de Nova. Hola, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Héctor Alejandro Quintanar, feliz cumpleaños. Y hoy yo quiero aprovechar que es cumpleaños de George Harrison. Traigo mi playera de All Things Must Pass. Entonces, feliz cumpleaños a George Harrison también. Oigan, pues finalmente se presenta la tan esperada y comentada sin que todavía se supiera, bueno, se sabían algunas cosas, pero no se sabía ciencia cierta cómo venía, pero todo el mundo ya estaba opinando. Y pues no fue la ley Maduro. Yo no vi en ningún punto de la propuesta de reforma nada que se asemejara a la creación, a la imposición de un partido de Estado, nada que representara en lo más mínimo un intento de crear un Estado totalitario, o como dice Krause, que se pone el último clavo a la tumba de la República y de la democracia. A mí me parece incluso que hasta estaba fresa la reforma. O sea, yo tenía expectativas de que eran cosas mucho más de fondo. Dice la presidenta que sí es de fondo, pero tengo la impresión de que trató como que de quedar bien. Por ejemplo, quedar bien con los propios partidos que acompañan a Morena en la alianza, con el PT y el Verde, la disminución del 25%, ¿no? de los presupuestos pues, para los partidos, e incluso el hecho de que se mantengan los mismos números de diputados. Se habló en algún momento de que a lo mejor se eliminaban totalmente las plurinominales y que quedaban 300 diputados la Cámara, y no, se mantienen los 500 y se mantiene pues los de mayoría y los otros, aunque con distinta forma para decidirse. Pero yo sí me quedé un poquito como con ganas de más, pero me parece que no es una mala propuesta. ¿Tú cómo ves, de nuevo? Yo también creo que la impresión fue como que tal vez para algún sector pudo ser como una propuesta descafeinada, ¿no? O sea, como sobre todo creo que lo que creaba mucha expectativa es esto de los plurinominales. Me parece que la manera en que fue tan insistente de decir el modo, o sea, de forma parece cierta estabilidad, pero de fondo todos y todas quienes aspiren a este cargo que va a ser de representación van a tener que ir por el voto, ¿no? En el caso de la Cámara de Senadores, pues sí se elimina esta figura, ¿no? Ahorita entraremos a eso, pero pienso que, o sea, yo lo vería, o sea, sí tal vez como como intentar quedar bien, pero tal vez yo creo por una cuestión de efectividad. Recordamos también que esta iniciativa se tenía planteado que se presentara el día de ayer. En varios medios de comunicación surgió pues esta cuestión de que habrían como estas reuniones, ¿no? La propia presidenta hoy menciona esta reunión que tuvo y hasta una plática que sostuvo con Ricardo Monreal, precisamente en este contexto de plurinominales, ¿no? Como manifestando a través de esta anécdota que ella está en contra de esta figura, pero yo creo que ella también comprende las implicaciones políticas y que la negociación que malamente yo creo que están llevando los dirigentes tanto de Morena como de los partidos aliados han puesto resistencias y que han sido públicas, y me parece que fue una manera tal vez de la presidenta como de conciliar posibles negaciones, ¿no? O sea, ¿tú crees que se pospuso de ayer a hoy porque seguían como negociando? Yo creo que sí tuvo, o sea, por lo que dijeron también y por estas reuniones que se tuvieron. Yo me quedé con la impresión de que no la presentó ayer, para ayer presentar el programa de jóvenes un poco. Obviamente es un programa que ya tenían preparado, que han ido preparando desde tiempo atrás, pero que lo que pasó el domingo con lo del Mencho, como que obligaba a presentar algo como una respuesta
de atención a las causas, exacto. Esa es la impresión que me dio. Sí, o sea, yo creo que sí era necesario también esta presentación que se hizo el martes, pero creo que el que anunciara también como tan recurrentemente de y que sea el 24 de febrero, o sea, también es quizá especulación, ¿no? O sea, la mandataria no dice eso de manera clara, pero lo que sí, pues es que sí hubo un diálogo previo con Ricardo Monreal, se habló sobre la reforma electoral y Ricardo Monreal explícitamente dijo varias veces y fue muy criticado, ¿no? Como, uy, no, va a estar bien difícil, pero como la mande se va a aceptar, pero uy, no, yo creo que va a haber ahí resistencias, ¿no? Entonces sí creo que era como clara esta, no negociación, pero sí yo creo por parte de la presidenta como intentar llegar a consensos, ¿no? Incluso hoy mismo dice, bueno, pues yo la mando y ya el comportamiento de si la aceptan o no, ya será visto, pero yo creo que sí con un gesto de decir, a ver, esto no están de acuerdo, o sea, como advirtiendo que hay quienes no van a estar de acuerdo, esta clase política que va a tener que discutirla, pero como un poco deslindándose y diciendo yo sí. Y también hay otro factor sobre lo del fuero. Incluso ella en la conferencia de prensa dice como es que yo les he dicho que hay que meter esta cuestión del fuero, ¿no? O sea, yo creo que es un reconocimiento de la presidenta de que por más buena voluntad que ella tenga en la escucha también de las demandas ciudadanas, hay cosas que tienen que pasar por estos consensos, que tienen que pasar por esta comisión presidencial, también por estos acuerdos en las cámaras, y creo que un poco va por ahí. Y que la manera también, ¿no? O sea, la forma en la que ella lo expresa, busca, yo creo, poner el ojo, o sea, invitarnos a poner el ojo en lo que se discute el próximo lunes, para ver cómo actúan como estos operadores políticos, que yo creo que sí los puntos, a pesar de que eso pueda verse como que no es tan radical como esperaríamos, pero yo creo que sí va a encontrar puntos de discusión porque vulnera de alguna manera como cierta comodidad de los partidos políticos, empezando por esa de los plurinominales, pero también la fiscalización, ¿no? Que ahora también se anuncia como un eje, la reducción también del costo electoral, estos consensos y el fortalecimiento de la participación ciudadana en referéndums, en consultas populares y también, bueno, ya entraremos en ese detalle más adelante, pero por ejemplo de la inteligencia artificial, todas estas cosas yo creo que sí va a mover, ¿no? Y que van a venir movimientos importantes con los que hay que estar muy al tanto de qué pase con esto. Y bueno, pues a mí me llama la atención de la reforma la propuesta de reforma que hace Claudia Sheinbaum el día de hoy. Creo que los dos elementos que resaltan son el hecho de cómo tienen que ganarse las plurinominales a partir de la posible aprobación de esa reforma, para que dejen de ser un patrimonio de las cúpulas partidistas y se conviertan ahora en un patrimonio de aquellos que hacen campaña, aquellos integrantes de partidos que salen a la calle a hacer campaña para buscar premiar eso, premiar que salgan a someterse a urnas. Una de las cosas que creo ha distinguido a Morena desde su fundación y desde el movimiento que la precede es una cosa muy sencilla, que no tiene nada que ver con esta ruptura del sistema político, ni tiene que ver con una hiper mega ultra oposición. Uno de los rasgos más definitorios de Morena es que desde 2004-2005, que surge como movimiento contra el desafuero, han hecho lo que los partidos dejaron de hacer, que es presencia territorial y socialización política. Eso es una cosa que los partidos están obligados a hacer. No es algo novedoso, es algo que a ellos mismos les beneficia porque están buscando el favor de la ciudadanía, están difundiendo su proyecto. Esa es la razón de ser de los partidos. Exactamente, su razón de ser es esa, es irse a presentar ante la ciudadanía en territorio. Creo yo que ha hecho mucho daño esta idea, acrecentada con la irrupción de redes sociodigitales, de que se puede hacer política y se puede hacer política partidista desde los escritorios, desde las campañas, desde los cuartos de guerra, desde los medios. Eso es importante, nadie niega eso, pero me parece que se han centrado ahí los partidos y creen que esas intrigas palaciegas o esas estrategias digitales o esas campañas que se hacen de manera mediática ya por sí mismas son la labor política, y no es cierto.
La labor de los partidos tiene que ir más allá. Morena ha hecho eso ha sido su rasgo distintivo desde 2004, que era este movimiento antidesafuero y luego movimiento antifraude, etcétera, etcétera, con todas sus facetas. Es eso, tocar puertas y decir, a ver, nosotros representamos esta fuerza política, le traemos esta información. Y aparte, escuchamos qué tiene usted que decir, cuáles son las demandas que usted considera que hacen falta, y todo eso se buscaba procesar por la vía institucional. Ese es uno de los rasgos elementales de Morena, y es un rasgo elemental de cualquier partido político. Morena ha premiado, por decirlo de algún modo, a quien ha hecho este tipo de política en diversas coyunturas, con ciertos asegúnes, porque también ha habido muchos oportunistas que se suben al barco, pero fundamentalmente es eso. La idea de la reforma electoral es que se premie a quien sale a territorio, quien sale a buscar el voto, porque eso sin duda va a ser un filtro automático para que se evite la presencia de personajes como Alito Moreno. ¿Qué pasaría si Alito Moreno sale a buscar el voto? ¿Qué pasaría si... O Ricardo Anaya. O Ricardo Anaya sale a buscar el voto. ¿Qué pasaría si el señor Guadalupe Acosta Naranjo sale a buscar el voto? Evidentemente la ciudadanía nunca va a hacerles el favor en las urnas, ¿no? Los chuchos son los personajes más increíbles de la política mexicana en este sentido. Nunca en su vida han ganado una elección y todo el tiempo han estado en diputaciones, en senadurías, en puestos de representación. En puestos de representación. Sin representar a nadie. Exactamente. Creo que ese es el corazón de la reforma. La reducción de recursos es otro elemento importante y el otro es el de adecuar las campañas a los tiempos que vivimos, con el castigo, la sanción a cuestiones como la inteligencia artificial usada para campañas de propaganda sucia o dispendio en redes sociodigitales para campaña sucia, porque hay que repetirlo. En 2024, el mayor gasto que se haya hecho en X en la historia para hacer una campaña que era ilegal fue el de narcopresidenta, que además de que es una mentira, es una cosa demasiado peligrosa. Cuando tú atacas así a alguien, no estás llamando a, no voten por él porque no es buena opción, estás llamando a acusarlo de un delito y pues estás calumniando. Estás calumniando. Entonces, es una buena adecuación. Yo también creo que es una reforma que se quedó un poco deslactosada con respecto al Plan A y Plan B, por ejemplo, presentados a partir de 2022, pero me parece que trata de mesurar esta parte, darle mejor representatividad a las cámaras legislativas y fomentar la política real de a pie, ¿no? Y salir ya de esta dinámica que ha hecho mucho daño en muchos aspectos, que es hacer la política desde las meras plataformas digitales, desde las meras intrigas palaciegas, desde la mera campaña mediática y volver a territorio. Sí, es como una iniciativa de consenso. Pareciera que sí buscó el consenso y además un poco como presentar algo así y que alguien no vote a favor, es como decir, ya si no votan a favor de esto es que es lo que quieren, ¿no? No puede ser. Es un poquito como para exhibir a los que no voten a favor. ¿Cómo ven si le damos una revisadita más o menos rápida a los 10 puntos? Se presentan 10 puntos de esta reforma. El primero es sobre la integración del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes, todos por votación directa, ¿no? Se eliminan las plurinominales como las conocíamos, pues, ¿no? 300 de estos 500 son electos por distrito electoral, es decir, mayoría relativa, y 200 mantienen la misma fórmula de representación proporcional prevista por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero se dividen de 3 maneras. 27 candidatos serían como los segundos lugares, ¿no? Los mejores, ¿cómo dijo? Los mejores perdedores. Ajá, es raro, pero... Los mejores segundos lugares. Ajá, exacto. Sí, lo que digo es que son los segundos lugares, lo cual me parece que está bien porque es más representativo, sí, ¿no? Después,
dice 97 candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido. 95% de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo un hombre y una mujer. Antes hasta hoy cuando votas por diputado, en la parte de atrás de la boleta venían las listas plurinominales. Pero muy poca gente leía esas listas, no tenías la menor idea de por quién estabas votando de manera indirecta, ¿no? Tú votabas por el partido y por los nombres que venían ahí, pero eso implicaba que los personajes que estaban detrás iban a llegar por una especie de voto indirecto, ¿no? Pero no sabemos. Ahora vamos a poder decidir, escoger 2 de esos nombres, un hombre y una mujer. Entonces me parece que además hoy vi en la noticiera a Helmut Almaguer, me dio risa que su ejemplo fue poner a Pedro Aces y a Ricardo Monreal y a Sergio Mayer, así como, si ven esos nombres, pueden no votar por ellos porque son lo más nefasto que tenemos en Morena, no lo dijo así obviamente, pero pueden votar por los personajes que son los realmente que valen la pena, ¿no? Y los 8 restantes serán mexicanos residentes en el extranjero. Y finalmente la Cámara de Senadores se integrará por 96 senadurías, 64 mayoría relativa y 32 de primera minoría. Aquí sí se eliminan los 32 plurinominales. Que hoy en la mañana leí en Twitter una mujer, alguien decía, se eliminarán 32 senadores. Y una mujer tuiteó, ¡ay, qué bueno! ¿Quiénes son esos 32 que van a eliminar? ¡Qué buena noticia! ¿Cómo ven esto? Yo creo que es positivo, pues, ¿no? O sea, tal vez, como digo, sí haya quienes buscaban como una manera más radical de que se notara esta cuestión de los plurinominales en el Senado, pues me parece que también tras el análisis y lo que dice la presidenta es un poco regresar al sentido, ¿no? Y esta representación federativa que ha tenido el Senado y de la parte de las y los diputados continuar con la división distrital, ¿no? Pero esta modificación o sea, y creo que en el mismo sentido de lo que tú decías, como de, bueno, se los dejamos así, todavía dividimos estos, ¿no? Y unos son por los menos, ahora sí que los menos, no menos peores, no, sino mejores perdedores, ¿no? O sea, de segundos, terceros, que estamos garantizando que entonces entre los votados sean aún así los más, y los otros 97 serán los que igual se enlisten, pero que sea por voto directo. Entonces yo creo que al final esto que decía la presidenta, o sea, no es solamente como endulzarnos el oído, sino realmente que de fondo sí es un cambio importante, porque ya no son, o sea, es realmente representación. Entonces yo sí lo veo positivo y también como esta manera de decir, bueno, lo estamos poniendo de esta manera y quien no lo acepte es porque realmente ya está muy cerrado y porque creo que también se cumple por lo que se mencionaba de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el que se va a mantener este número. Es como decir, se entiende, creo, el sentido de también los defensores de estos plurinominales, ¿no? De la representación y que tenga un sentido garantizar esta pluralidad. Entonces, de alguna manera, yo creo que sí es positivo, que le deja sin argumentos a todos los detractores, ¿no? Como que debe funcionar y además estamos garantizando lo que nos ocupaba, que no era eliminarlos por eliminarnos, sino que realmente obedezcan al voto. Yo lo veo así, este punto. Sí, yo apuntaría algo muy, muy breve en este sentido. Y es el hecho de que a mí me hubiera gustado que se propusiera algo similar al PLANA, que la representación en el Congreso se reparta a partir del porcentaje real que los partidos obtuvieron en urnas. Si un partido obtuvo el 25% de los votos, entonces que le corresponde el 25% de la configuración de la Cámara. No se hizo así, pero lo que viene me parece muy loable porque de algún modo también da mayor poder de decisión al elector y no tanto a las cúpulas partidistas. Eso es un avance democrático, guste o no, ¿no? O sea, el hecho de que el elector pueda decir, a ver, se va a premiar a las minorías, que siempre ha sido esa la lógica de los plurinominales, ¿no? La de, sí, darle justa representación a aquellos que no ganaron pero ameritan estar. Pues que en este proceso un mayor filtro esté en esta minoría va a tener que salir a terreno.
Entonces eso me parece que es una buena intermediación. Y a mí entre estas peticiones de estas alarmas que se han encendido desde 2022, del INE no se toca y todas estas barbaridades, y pues el cambio radical que se proponía. Bueno, ya salió esto que me parece es un buen camino. Pero a mí me preocupa la reacción. Nunca mejor dicho la reacción, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. ¿A qué reacción te refieres? A la reacción de los reaccionarios. Así es. La manera en que replican estos sectores. Estaba viendo, y bueno, no solo me refiero a los Krauses y todos estos alarmistas deshonestos que ya plantean o que es la ley Maduro que nos conduce al totalitarismo. Hay que decirlo tal cual. Esta gente no ha leído la reforma y si la leyó y sigue diciendo estas tonterías es porque son absolutamente deshonestos, intelectualmente corruptos y no tienen ninguna credibilidad. Y no hay que olvidarlo. Krause por años nos dijo, López Obrador quiere reelegirse, lo dijo en 2006, lo dijo en 2019, lo insinuó muchas veces el sexenio pasado y nunca pasó. Esa mentira, esa estupidez, porque no merece otro nombre, ya evolucionó ahora esta reforma nos quiere enviar al totalitarismo. Es lo mismo, es la misma corrupción intelectual que no merece ninguna credibilidad. Y ya con esto cierro. Eso no nos debe sorprender. En lo que hay que poner atención es en la reacción del Partido Verde y el Partido del Trabajo. El señor Melgar, senador del Partido Verde, hablando como si fuera opositor y como si no fuera beneficiario de la cauda de votos que recibió la coalición en la que su partido pertenece, está hablando que aún así, a como está la reforma, él va a votar en contra. Yo no sé si él se está convirtiendo en una especie de Alejandro Rojas Díaz Durán, este tipo que desde Morena, este oportunista, que desde Morena tomaba el discurso de la oposición y decía tonterías que bien pudo haber firmado cualquier panista. Entonces, yo no sé si esto dé para que la alianza se debilite, pero sí da para que reflexionemos qué papel juegan estos partidos minoritarios, estos partidos pues, que ya no son tan satélites, ¿no? Porque aunque son satélites, aunque son ahí parásitos, pues parece que sí tienen algún margen de decisión, ¿no? Para mal. Entonces, pues hay que también vislumbrar cuál va a ser la reacción de los aliados de Morena, más que la reacción de la reacción, ¿no? Que pues, ya vimos que están en una secta fanatizada que no entiende razones y no vale la pena ni voltearlos a ver ya. Y bueno, el segundo rubro es la reducción del gasto. Esto también tiene elementos muy interesantes. Primero, el decremento del 25% en el costo de las elecciones, tanto el INE como partidos políticos, las OPLES y tribunales electorales. También en esta disminución está este punto que hemos visto en otros episodios sobre los sueldos y bonos de consejeros de altos mandos del INE. Esto en apego a lo dispuesto por el artículo 127 constitucional de que nadie puede ganar más que la presidenta. En otro punto se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales. Esto también me parece que lo vimos con Hamlet Almaguer cuando vino por acá sobre esta duplicidad de estos órganos electorales. También se va a reducir el gasto del Congreso Federal y congresos locales y finalmente va a bajar el número de regidurías conforme a la población de cada municipio hasta un máximo de 15. Entonces, la reducción de gasto, ¿cómo ven? Y bueno, esto de la reducción de gasto está anclado, me parece, en dos cuestiones. La primera de ellas es una legítima identidad ideológica de Morena, que siempre ha pugnado por reducir el gasto público en esta parte de dispendio superfluo y demás. Y creo que también tiene dos elementos que vale la pena resaltar. El primero es que es una reacción a esa práctica que imperó el sexenio pasado, que fue de funcionarios del INE que ganaban más que el presidente, ¿no? Que si a eso sumamos que algunos de ellos, como Lorenzo Córdoba, se entronizaron en el cargo más de lo que les correspondía, pues sí habla de que no era una cuestión de eficiencia técnica y gasto necesario en el INE, sino que sí hablaba de que pues, era una visión patrimonialista, ¿no? de los recursos del instituto. Entonces me parece que va por ahí. Y hay otra cosa que no quisiera dejar de mencionar, que es el hecho de que Morena ha logrado lo que ha logrado sin gastar más que sus adversarios. En 2018, por ejemplo,
Todos recordamos que López Obrador ganó la elección de manera contundente y en mayo de ese año el propio INE de Lorenzo Córdoba hizo públicos los números de cuánto habían gastado los partidos políticos y Morena era el que había gastado menos. Había gastado López Obrador menos en spots y en otro tipo de rubros con respecto a Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Esto es algo que me parece replicable en la elección de 2012 y desde luego que es replicable en la elección de 2006, donde López Obrador, por supuesto, gastó mucho menos que Calderón y Madrazo, ¿no? En el caso de Calderón incluso rebasó los topes de campaña, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena mencionar esto porque es el antecedente histórico de que no se necesita dispendio para ganar elecciones, se puede lograr de otro modo. Sí, es yo creo que una exigencia histórica, ¿no? Las elecciones en México son muy caras, aunque Lorenzo Córdoba dice que no lo son, pero sí es una exigencia de austeridad republicana en el manejo, en la organización de las elecciones. Y hay un punto en esta iniciativa que yo creo que es muy importante, que es la homologación de los sueldos de diputados locales. Hoy en la mañana Claudia Sheinbaum decía, hay congresos locales en donde los diputados ganan hasta 5 veces más que lo que gana un diputado de otro congreso de otro estado, lo cual es absurdo, no tiene por qué ser. Y yo creo que esta homologación, al igual que la limitación en el número de regidurías por ayuntamiento, en los ayuntamientos, son detalles que son muy importantes. Y efectivamente, como bien decías, ¿no, Héctor Alejandro? Los sueldos y lo dice la misma iniciativa, ¿no? Los sueldos de los consejeros son muy elevados, como bien recuerdas, en el INE pasado, y no sé si en este INE también, incluso varios consejeros se ampararon para seguir ganando más que lo que gana el presidente o en este caso la presidenta. Entonces, pues a mí me parece que es una exigencia justa y obviamente tenía que venir en la iniciativa. El tercer punto. Bueno, el tercer punto es la mayor fiscalización, que bueno, es una cuestión que siempre ha tenido que ver con las atribuciones de la autoridad electoral. Si hay un partido que conoce bien lo que significa que una autoridad no tenga las herramientas, los dientes, como se suele decir, para sancionar las cosas, pues pasa lo del IFE de Ugalde de 2003 a 2007, ¿no? Donde el IFE sabía que Vicente Fox estaba violando la ley y no tenía manera de contenerlo, y Vicente Fox mandaba al diablo a las instituciones, mandaba al diablo al IFE, y hasta que el Tribunal Electoral, hasta que la Suprema Corte lo mandó callar en sus spots ilegales, lo hizo, ¿no? Entonces, creo que va por ahí esa mayor fiscalización. Porque recuerdo en la elección del 2006, finalmente lo que se concluyó es que efectivamente se habían violado ciertas cosas y se había hecho cosas contrarias a la ley y habían intromisión de otros personajes y entidades ajenas a quien podía hacer campañas y demás, pero no había manera de ver y de cuantificar eso en qué había afectado o en qué afecta o qué afectó al resultado de la elección. O sea que no sirvió de nada, ¿no? No tenía manera de hacerlo. Supongo que en este sentido, pues sí habrá cosas mucho más eficaces. Aquí dice, el INE tendrá acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas. Se prohíben aportaciones en efectivo, que se supone que eso ya no estaba permitido, ¿no? Creo que sí. O sea, pero tenían obviamente que dar como el registro de dónde provenían y esto. Pero fue un tema también, por ejemplo, en la campaña el Poder Judicial, que eran como muy estrictos en eso. Yo creo que fue una de las lecciones también sobre el Poder Judicial. Y el uso de tecnologías en la fiscalización. Hoy en la mañana leía un tuit de este señor que tiene 2 nombres de perro. Max Kaiser. El porro con nombre de perro. Exacto, de perros. Que estaba furioso y decía, bueno, siempre está furioso, siempre todos sus tweets son coléricos, diciendo que lo importante era que el crimen organizado no se metiera y en eso no está contemplado. Bueno, pues aquí está contemplado, ¿no? Desde el momento en que el INE tiene acceso a las operaciones financieras de los partidos y de los candidatos, pues ahí tienen manera, pues, de detectar todas estas cosas.
Sí, yo creo que esto lo tendrá más libre, o sea, no solamente de la delincuencia organizada, sino también de los intereses de ciertos sectores económicos, ¿no? Y creo que sí es una buena noticia, o sea, claro, seguramente habrán como más detalles ahí, en las discusiones que se vienen habrá que ver cómo funciona. Pero yo creo que después de los dos primeros, sí esta cuestión de la fiscalización era de las mayores preocupaciones o como uno de los puntos fundamentales de esta iniciativa. El número 4 es voto en el extranjero. Se facilita el voto a la Diputación Migrante para los mexicanos residentes en el extranjero. Es importante porque además no solo es que se facilite el voto, y supongo que aquí habla también, bueno, no se refiere en este punto, pero yo creo que habría que sumarlo al punto número 1, en donde una parte de los diputados van a ser diputados migrantes, ¿no? Entonces yo creo que esto pues es también otra de las exigencias que finalmente también se había hecho, pues, ¿no? Sí ha habido voto en el extranjero. Lo que decía hoy la presidenta es que también una diferencia que se va a implementar es que antes era como un registro cada que había votación y parece que ahora va a haber un padrón de solamente una vez para facilitarlo. O sea, para que sea más fácil el voto en el extranjero, y creo que también puede ser otra lección de la elección al Poder Judicial. Sí, que ahí no se pudo implementar. No se logró. Entonces yo creo que también el descontento que surgió a partir de eso, como decir es que el voto extranjero pues importa. Yo creo que ahí también se sumó como en esta cuestión del tiempo y la coyuntura a esta iniciativa. Y bueno, en tiempos donde gobierna alguien como Donald Trump en Estados Unidos, como que haya alguien que pueda velar por los derechos de los compatriotas fundamentalmente en Estados Unidos, no estoy diciendo que solamente haya comunidad migrante mexicana, creo que vale la pena considerarse fortalecer esta parte. Sí. El quinto. No hay quinto malo. No hay quinto malo, y menos, porque se reducen tiempos de radio y televisión. Tampoco es tanto, son de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral. Esto es un tema, ¿no? Sí. Porque incluso, pues eso, de pronto es como muy toda esta difusión que está llena a veces, bueno, el doctor Alejandro Quintana también, que es experto en todas estas campañas electorales, pero de mucho ruido, de discursos a veces vacíos, de que más que de información llega a ser como un hartazgo por parte de la ciudadanía, pero quizá al disminuirlo, pues ojalá tengan una manera más eficiente e inteligente de aprovechar este tiempo, ¿no? Y realmente informar las iniciativas, pero lo dudo. Sí, bueno, si a mí me preguntan, yo soy de los que pugnan porque regrese en aquellos programas, no sé si se acuerdan de partidos políticos de los años 90. Que nadie veía, pero pues ya. Sí, pero estaba ahí interesante. Yo me acuerdo que estaban las caricaturas en Canal 5 y las interrumpían y viene un anuncio del PARM, ¿no? Y entonces ahí me acuerdo, a los 5 años me enteré que Manuel López Treviño, no, el general Manuel Pérez Treviño fue el que fundó el PARM. Y yo dije, bueno, no será ese mi pariente, porque se apellidaba como yo. Pero bueno, sí, esto es muy importante porque hay que diferenciar entre el debate y la simple propaganda. No estoy diciendo que la propaganda en el sentido peyorativo, ¿no? Como lo usan muchos limitaditos, ¿no? Que propaganda significa mentira. No, propaganda también puede significar mensajes breves, válidos para tratar de persuadirte en alguna campaña. Pero yo creo que sí hace falta fortalecer el hecho de que haya más debate entre políticos, debate real, ¿no? Debate donde puedan exponer ideas y confrontarlas de cara al público y que haya una difusión de esto de manera importante. Pero bueno, como tenemos el antecedente de 2006 de nuevo, donde el gasto brutal e ilegal que hizo Fox y que hizo Calderón significó un dispendio y un derroche y una colonización del espacio público, pues ahí vino la idea de hay que acotar, que también es una necesidad, pero lo que hay que acotar, creo, es la propaganda y los spots. Lo que sí tendría que extenderse más es el debate. Sí. Oigan, pues son los primeros 5 medidas de esta propuesta. Les propongo que vayamos a un transbordo, porque invité a un amigo de Chamuco
que él sí que es experto en estas cosas. Entonces, no se vayan, vamos a un transbordo realmente interesante y regresamos. Como dice De Nova, qué bueno que permanecen aquí con nosotras y con nosotros. Ya estamos en el transbordo y tenemos a un invitado que ya es un gran amigo del Chamuco, que es el magistrado Felipe de la Mata. Hola, ¿qué tal, Monero Hernández? Un saludo para ti, para todo tu auditorio. La verdad es que efectivamente así me siento, un gran amigo del Chamuco y de todo el auditorio del Chamuco. Sí, ya eres amigo del Chamuco, también aquí de Estación Averno. Y pues nos da muchísimo gusto y te agradecemos mucho que hayas tenido la oportunidad de venirnos a visitar justamente este día en que finalmente la presidenta Claudia Sheinbaum presenta la tan esperada iniciativa de reforma electoral, que decíamos al principio de este programa, yo estoy muy decepcionado porque no fue la ley Maduro. Yo le creía a pie juntillas a Enrique Krause de que con esto se iba a acabar la democracia, pero por lo que veo, creo que no mucho, ¿no? ¿Tú cuál sería tu primer observación con esta iniciativa? Te voy a decir, yo lo primero que tendría que decir al respecto es, tenemos que leerla. No quiero hacer ningún prejuicio, pero te voy a comenzar diciendo, escucho a estas voces de sabios tan sabios, ¿no? Que tienen tantas cosas que decir, pero fundamentalmente se resuelven en no queremos ninguna reforma, cuando ellos mismos han hecho tantas reformas, esa es la verdad, y tan malas, que lo que tendríamos, ¿no? Eran parches. Parches, punto. ¿No? Yo me preguntaría si con sinceridad intelectual no se necesitaba una reforma sistemática, si de verdad no era necesario replantear algunas de las cosas más básicas de la democracia, y eso incluye también, por supuesto, el ejercicio de los derechos de las personas, y ya no digamos el de las personas migrantes, estamos hablando también el tema que tiene que ver con el ejercicio de la eficacia del voto, particularmente en los temas de representación proporcional. Yo voy a leer la reforma, voy a irla analizando paso a paso, me voy a hacer una opinión rápida, ¿no? Y te prometo hacer una crítica, ya sea a favor o en contra, pero no quisiera quedarme solamente con ideas generales que apenas tenemos unas horas de conocerlas. Lo que sí te puedo decir es que me parece que no es mala idea, por ejemplo, la reducción de senadores, la desaparición de los senadores plurinominales. De hecho, a mí me parece una gran idea. A ver, el Senado históricamente siempre ha sido, pues, la casa, digamos así, de la federación, ¿no? Es ahí donde se encontrarían, al menos en teoría, representados todos los estados de manera igualitaria. Esto es tan importante desde la fundación, digamos, del concepto de federación y desde la fundación misma del concepto de constitución escrita, que fue la Constitución de Estados Unidos de 1787, que justamente en esta Constitución hay una cláusula de esas que no se pueden reformar, una cláusula de intangibilidad que dice: todos los estados deben estar representados de manera igual en el Senado. Ningún estado debe estar representado más que otro. Y así pasó en México muchos años. Eran 2 al principio por cada uno de los estados. Había más estados, menos estados, pero eran 2. Después dijeron, bueno, para que haya una representación de las minorías, que haya 2 senadores de mayoría y 1 de primera minoría. Y con eso ya las minorías se encuentran representadas. Bueno, y de repente, si recuerdo bien, en 1996, alguien dijo, y además queremos que haya senadores de representación proporcional. ¿Para qué? Eso ya es contrario. No, exacto. Y además la respuesta es ¿para qué? Pues es obvio, porque los líderes de los partidos querían ser senadores y no querían presentarse a elecciones. Ahora, el tema es que la idea de senadores de representación proporcional rompe
la idea de que las entidades federativas deben tener el mismo número de senadores. Y se hace no mucho un estudio del origen de los senadores. Y, por ejemplo, si recuerdo bien, hay una entidad federativa que tiene 8 senadores. Hay otras que tienen, pues, apenas 3, ¿no? Hay entidades federativas que tienen 5 senadores, ¿no? A ver, se rompe la idea fundamental del Senado como la base del pacto federal, donde es la representatividad de los estados. Si alguien me pregunta, yo creo que es una gran idea desaparecer a los senadores de representación proporcional. Y tampoco me parece ninguna locura repensar el modelo de los diputados de representación proporcional, porque es algo tan terrible, lo pregunto en serio, porque es algo tan terrible que podamos pensar que la lista de representación proporcional no sea la lista necesariamente, o no sea solo la lista necesariamente inscrita por un partido. ¿Quiénes van en las listas de los partidos? Otra vez, los dirigentes. Regionales, los dirigentes locales, pero los dirigentes, bueno, eso puede estar bien, pero ¿no estaría mejor también que estas personas buscaran el voto público y que hubiera, por ejemplo, en la representación proporcional, una lista digamos, derivada de los mejores segundos lugares, por ejemplo, por distrito? No lo sé, hay que ver la reforma, pero este sistema del que te estoy platicando, pues ya hay varias entidades federativas que tienen algo parecido a eso. Bueno, la Ciudad de México. La Ciudad de México, entre otros. O sea, yo me pregunto, ¿por qué parece tan asombroso que se pueda tratar de mejorar un sistema que de por sí está defectuoso, que de por sí ha llevado a problemas y que son medibles y, perdón que lo diga, comprobables? Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene de mala una reforma en esos términos? Ahora, sigamos analizándola, reflexionemos. Bueno, ya nos anticipó que vamos a analizarla con más detalle. Sin embargo, sobre lo que hoy se presenta en conferencia de prensa, hay un punto que es el tercero, el de mayor fiscalización, y lo hablan a muy grandes rasgos, ¿no? Y entonces que se va a prohibir, por ejemplo, las aportaciones en efectivo y que el INE va a tener como acceso a las operaciones. Y le quiero preguntar porque recientemente leímos unas declaraciones suyas como una preocupación precisamente en la reforma electoral que debía proteger ante el crimen organizado en esta cuestión de la fiscalización. Sé que tal vez es anticiparnos a un análisis más profundo, pero hasta ahorita lo que está, ¿cómo lo ves? ¿Esto cumple? ¿No? ¿Qué habría que poner cuidado aquí? Yo creo que hay que dividir 2 temas, ¿no? Primero, el tema de fiscalización. El que diga que no se necesita reformar el sistema de fiscalización, muy probablemente esté mintiendo. A ver, siempre lo explico con los deditos de la mano, ¿no? En la ley, en la LEGIPE, ¿de acuerdo? El tema de fiscalización es más o menos de este tamaño, de una ley, ¿eh? O sea, si una ley es así y es así fisca, no, bueno. Luego el reglamento de fisca es algo así, ¿no? Ya me doy a entender, ¿va? Y después todos los acuerdos y precedentes de fisca, pues yo creo que podríamos llenar cuartos y cuartos. Espérense, todavía más. Hay un sistema electrónico de fisca que es el mejor del mundo. Y sí, es el mejor del mundo. A ver, que costó una lana crearlo y que fue dificilísimo hacerlo. Y hay más o menos 500 empleados en el Instituto Nacional Electoral que llevan a cabo, digamos así, la operación de este sistema complejo y dificultoso. Y después yo hago la pregunta. Y por supuesto ya con este sistema que sin duda es el más barroco, el más complejo, el más difícil, el más reglamentado. ¿Ya terminó el dinero negro en las campañas políticas? Es que es pregunta. Me parece que hemos hecho un sistema complejo, pero ¿no podríamos acaso cambiar los paradigmas? Pero por ejemplo... ¿Es complejo pero no eficaz? Exacto. Complejo pero no eficaz. Yo haría las preguntas, ahora sí que go to the basics. Y to the basics es origen y destino. La verificación de origen y destino. Y, por ejemplo, la idea de que no haya aportaciones en efectivo, pues justo podría ser una gran idea para que se pueda verificar claramente el origen y destino de los recursos de los partidos. Pero habrá que ver y leer la reforma. Ahora, otra cuestión es la del crimen organizado. Hay que tomar el toro por los cuernos. Ya no podemos estar negando una circunstancia que es más que evidente.
por ahora, a nivel local, pero en cualquier momento puede pasar a nivel federal. El crimen organizado está incidiendo en las elecciones locales. La pregunta es, ¿qué puede hacer el Estado desde una perspectiva de los temas electorales para garantizar la integridad electoral? Y si la respuesta es, seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, pues es que eso no está sirviendo. A ver, les voy a contar una de las cosas que yo he visto en la práctica, ¿de acuerdo? Que es, antes se hablaba del embarazo de las urnas, ¿no? Se hablaba del ratón loco y de cosas así. Bueno, ahora lo podríamos llamar secuestro de urnas o trenecito, no sé cómo llamarlo, la verdad. Llega un grupo militar armado, se presenta en una casilla y dice, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me harían el favor de prestarme todas sus boletas? Dicen, claro, señor, aquí tiene las boletas, ¿no? Bien, correcto. Se van a otra casilla y les dicen, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, ¿podrían guardar estas boletas en las urnas? Que ya están llenas, ¿no? Ya, con gusto, señor, ¿no? Ok. Ahora, ¿me podrían dar ustedes sus boletas? Con gusto, señor, ¿no? Y se van en esta especie de trenecito en poblaciones pequeñas donde se van incidiendo en la votación de manera radical. Claro. A ver, quizá el tema es en mucho que estamos llevando a cabo las elecciones el mismo día y que estamos abriendo las casillas para todo el mundo el mismo día y que solamente podemos votar los mexicanos en México a través de un sistema pues que me recuerdan mucho los años 50, 60, 70, 80, ¿de acuerdo? Que es el de papelito adentro de una urna. Pero no podrá hacerse un sistema donde, por ejemplo, pueda haber voto anticipado, como pasa en todas las democracias del mundo, ¿de acuerdo? No se podrá hacer un sistema en el cual pueda haber voto electrónico y que esto sea seguro y eficaz. A ver, dicen, no, es que México, ¿cómo vamos a tener voto electrónico? A ver, punto número 1, a ver, yo he visto el sistema de urna electrónica de la India. Es la democracia más grande del mundo. Son 1.500 millones de personas, de las cuales votan mil millones. ¿Cómo puedes hacer que una democracia de ese tamaño funcione? Con voto electrónico, es decir, urna electrónica. Brasil, que es un país no solo en territorio, sino en población más grande que México. ¿Cómo puedes operar una democracia de ese tamaño? Pues con urna electrónica. Y son muchos los estados de Estados Unidos donde existe urna electrónica. ¡Demonios! ¿Por qué no podría México tener una urna electrónica que fuera eficiente y confiable? Por otro lado, a ver, el tema que nos preocupa y que yo diría, hagamos voto por internet, ¿no? Así, te dan una clave, yo qué sé, y una firma electrónica y votas. Y dice, no, sería terrible porque entonces se rompería el principio no solo de secrecía, sino, a ver, no soy experto en temas técnicos, pero yo sí sé que muchos de nosotros tenemos todo nuestro dinero en la banca electrónica y la traemos en nuestros teléfonos. ¿Por qué los bancos sí pueden garantizar con altísimo nivel de seguridad el efectivo uso de los recursos de manera segura, de nuestros recursos, y no podría votarse por internet de manera segura? Es que no lo entendería. A ver, tenemos que romper los paradigmas y quizá tienen que ser muchos para evitar el tema del crimen organizado, porque está creciendo. Por ahora es a nivel local, pero en cualquier momento salta a nivel federal. Y si es así, sería una tragedia, la verdad. Por eso hay que tomar el toro por los cuernos. Y esta reforma podría ser una gran oportunidad para poder plantear nuevas fórmulas de voto, nuevas fórmulas de fiscalización que garanticen la no intervención del crimen organizado. Bueno, yo quisiera preguntar sobre algo que me parece tan importante como el contenido de la reforma, que es lo que rodea la reforma, el contexto político en el que estamos y las reacciones que se dan a este respecto. A mí me ha gustado comparar la historia de nuestra transición a la democracia, o más bien me gusta comparar la versión que defienden muchos opositores a que se dé cualquier reforma que provenga de la así llamada Cuarta Transformación, porque como hemos visto en estas semanas, en estos meses, todavía ni se daba a conocer el documento
y ya había una reacción a priori bastante sectaria, creo yo, bastante prejuiciosa. Y ha coincidido en este grupo de voces que defienden no la transición a la democracia, sino una versión de la historia, que a mí me parece una versión incompleta. A mí me ha gustado comparar esa versión con querer entender las pirámides de Egipto basándonos solo en la decisión de los faraones y omitiendo los trabajadores que fueron forzados a hacerlas. Porque en la historia de esta transición se olvidan algunas cosas que son elementales. Pensemos, por ejemplo, el IFE, como entidad autónoma, le debe mucho más a las protestas postelectorales de 1988 y al conflicto postelectoral que a aquellos que hayan firmado la legislación que creó al IFE, por muy importante que ésta sea. La reforma electoral de 2007 le debe mucho más a las protestas postelectorales de la gente en la calle luego del fraude de 2006 que a aquellos diputados que firmaron que votaron a favor de ella, por muy importante que esto sea. Entonces estamos hablando de que muchas de las instituciones que hoy son parte de la democracia mexicana fueron creadas en situaciones de crisis muy graves, ¿no? En situaciones bastante indeseables. Y sin embargo eso se omite. Es como, no, las cosas transitaron, sí, con algunos traspiés, pero más o menos bien, y hubo una pluralidad muy bonita del 97 a 2018. Yo creo que eso es el error estructural de estos que se oponen está en que defienden una versión incompleta de la transición a la democracia porque excluyen a un actor que, guste o no, ha hecho mucho por esa institucionalidad, que es la izquierda partidista. Ahora, a mí me interesa poner sobre la mesa esta parte de qué queda corto en esta propuesta de reforma, que ya hoy tenemos una síntesis, ¿no? Ya tenemos los 10 puntos principales. Si lo comparamos eso con, por ejemplo, el Plan A de hace 3, 4 años, ¿a dónde estaría bien transitar para que todos estos problemas que ya en las respuestas que nos ha dado Magistrado hay muchas cosas muy importantes que sirven para el contexto en el que vivimos, donde ya muchas instituciones están rebasadas, no porque, o sea, así pasa, ¿no? La realidad del país cambia a cada rato y pues las instituciones tienen que adecuarse a eso, pero ¿qué otros elementos haría falta para considerar esta historia de la transición más compleja y que no se quede en esta versión bastante sesgada, bastante sectaria de quienes se oponen a la reforma? Mira, yo lo primero que quiero decir es que coincido contigo. Normalmente las narrativas simplificadoras son falsas. Hace poco, un político de los Estados Unidos decía, hay que recordarle a los franceses que sin nosotros estarían hablando alemán, ¿no? Eso es simplificador, porque la verdad es que la guerra en Europa, pues todos sabemos que en realidad los Estados Unidos fueron un actor de tantos, pero la ganan los soviéticos, eso es evidente, nadie puede decir lo contrario. Ahora, me parece que esas narrativas simplificadoras son tan simples que son fáciles de entender aunque sean falsas. Cuando gritan, es que no puede salir bien la reforma electoral porque se trata de un partido hegemónico. Yo no estoy seguro que es un partido hegemónico con las noticias de los últimos días, pero no me voy a meter en eso, ¿de acuerdo? Me voy a meter más bien a la historia. Decía Maquiavelo que cuando un político se encuentra en descanso, entre otras cosas tiene que hacer, bueno, cacería, lo escribió en el siglo XVI, ¿verdad? Pues me imagino que, ¿no? Yo mejor me gusta, como a mí me gustan los toros, preferiría que dijera tauromaquia, ¿no? Pero bueno, no lo dice. Y segundo, leer historia. Vamos a ver, cuando México sí tenía un partido hegemónico, todas las reformas electorales fueron contrarias al sentido de la justicia y de los derechos del pueblo. Pues la respuesta es no. A ver, vamos a recordarlo. 1962 se expide la ley en la que se crean los diputados de partido, por el régimen hegemónico más hegemónico que ha tenido este país. Y ese régimen ultrahegemónico decide que le va a dar representatividad a las minorías. Todavía más, 1977,
Nuevamente, el régimen hegemónico decide crear los diputados de representación proporcional y además con una cláusula específica, eran solo 100 diputados, pero con una cláusula. No pueden tener diputados de representación proporcional el partido que haya tenido la mayoría, es decir, autoexcluyéndose de la asignación de representación proporcional. Entonces resulta que ni siquiera en el régimen hegemónico más hegemónico siempre se hicieron reformas electorales, digamos, que llevaran a la concentración del poder. Me parece que es una falacia. A ver, ¿a qué se debieron estas reformas? Pues en mucho a la presión que se hizo en las calles, ¿no? Y que se hizo por la gente, ¿no? Y hay que recordar que en 1976... es decir, un año antes del 77 y la reforma de Reyes Heroles, solo hubo un candidato digamos así, en las urnas. Presidencial. Exacto. Entonces, seamos sinceros, efectivamente coincido. Es mucho más lo que la gente ha aportado a, digamos así, a las reformas electorales que lo que un grupo de personas pueda haber aportado, por más que hayan tenido doctorados y grandes ideas. Yo quisiera preguntarte sobre específicamente un punto de la iniciativa, que es el número 2, que habla sobre la reducción del gasto. Dice que va a haber un decremento, o se propone un decremento de 25% en el costo de las elecciones. Esto incluye al INE, a los partidos políticos, a las organizaciones político locales electorales, las famosas OPLES, y a los tribunales electorales. ¿Eso también implicaría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? No lo sé, tendremos que verlo, nuevamente tendremos que verlo. Pero a ver, yo creo que el ahorro en el gasto público creo que es algo bueno. Pero yo haría notar que la gran bolsa electoral del dinero que se utiliza en las elecciones no es la que tienen los institutos electorales ni los tribunales electorales, sino los partidos políticos, ¿no? Y curiosamente, es el tema que está quizá atorando esta cuestión. A ver. Pero ahí, perdón que se haga una observación, habla de los sueldos y bonos de consejeros y de altos mandos. Sí, bueno, en este caso del INE específicamente, porque viola el artículo 127 constitucional. No sé INE, si sea el mismo caso del tribunal. El INE no lo conozco, pero lo que sí te puedo decir es que hoy día los magistrados del tribunal ganamos lo que la presidenta de la República. Entonces, nosotros ya ajustamos, digamos así, los bonos y prestaciones de todo el personal, incluidos los magistrados. Porque los consejeros se ampararon en contra de esta. Creo que algunos, no lo sé. Sí. Pero tú dices, entonces, ¿afecta más o es más gravoso en los partidos políticos? Uno de los partidos, y yo te diría, cualquier reducción al gasto electoral no debe ir en contra del funcionamiento del sistema electoral. No hay democracia más cara que aquella que ya no es viable. A ver, y repito, yo otra vez digo, a ver, si pudiéramos crear un sistema de votación por internet, muy probablemente se podrían bajar los costos electorales muy rápidamente además, y además se podrían organizar más elecciones para consultas populares, yo qué sé, algunas otras versiones más simples, ¿no? A ver, yo invertiría más bien en tecnología y tratar de invertir en tecnología para que haya reducción en el gasto de las elecciones a mediano plazo, ¿no? Claro, el primer gasto puede ser alto, pero yo creo que tendría que ser uno de los temas más importantes, el programa número 1 que tuviera el INE. Y repito, no tiene por qué no ser seguro el voto por internet o el voto en urna electrónica. No, de hecho, hay la propuesta de que en los ejercicios de democracia participativa se hagan en por medio del voto electrónico. Claro. Podría ser un primer paso para... Puede empezarse, sí. Y es un poco por yo repito, que tienen los indios y las indias que no podamos tener nosotros, ¿no? O sea, los ingenieros de India, pues sí son espectaculares, pero estoy seguro que nuestros ingenieros también pueden hacerse una urna electrónica. Cuando yo fui a observar las elecciones de la India, lo primero que llegaron los del equivalente al Instituto Electoral de India nos enseñaron con muchísimo orgullo su máquina y nos dijeron, está hecha en India.
por nosotros. Ujú. Y nosotros cada año que hay elecciones, en India las elecciones son cada 5 años, dicen, nosotros cada año que hay elecciones sacamos una convocatoria a todos los hackers del mundo y les ofrecemos $1 millón a aquel hacker que logre hackear nuestro sistema. No han desembolsado Nadie, ni un centavo. nunca. El Instituto Electoral de India nunca ha desembolsado $1 millón. ¿Por qué? En una democracia más grande y compleja no pueden tener este sistema y nosotros no. Y yo creo que tenemos como un tema atávico con la tecnología. Yo creo ¿no? que es más con la desconfianza. Sí, más claro, que con la tecnología. claro, es con la desconfianza histórica. Ujú. En este contexto, bueno, no sé si tenga que ver también con, bueno, o sea, creo que sí tiene que ver con una cuestión digital, pero está encaminada la sexta propuesta a regular sobre el uso de inteligencia artificial. Y creo que también para las personas que no estamos como muy versadas en estos procesos, podemos desconocer cómo podría esto influir, ¿no? En esta cuestión de la democracia. Usted que está, pues, obviamente tan versado en esta cuestión, ¿en qué sentido podría ver esta influencia de la inteligencia artificial o de los bots en estos procesos democráticos? A ver, voy a decir cosas que he escuchado de expertos en materia de propaganda electoral. Son cosas que no he visto constatado en los expedientes. Quiero hacerlo notar así, porque yo, por ejemplo, cuando hablo de los trenecitos estos de secuestro de urna, de acuerdo, es algo que he visto en los expedientes electorales y que se han tomado las medidas respectivas. Sin embargo, me parece que es evidente, por lo menos para un grupo de científicos digamos, de la comunicación, pues que las redes sociales se encuentran de alguna manera, ¿cómo decirlo? Pues distorsionado el eco en las redes sociales o el diálogo público por un eco de bots y de troles. Y por el otro lado, también existen los famosos algoritmos que segmentan la información que reciben las personas. No sé si a esto se refiera la reforma. Y también el otro tema que hay que decirlo y que se está viviendo ya es, yo el otro día estaba viendo pues aquí en mi pantallita que siempre cargo, un tigre que estaba filmando que se comía a Bambi, hagan de cuenta, ¿no? Y de repente decían, ¡corte! Y el tigre soltaba a Bambi y los dos iban por su lado, ¿no? Bueno, y yo decía, es que sí pareciera el tigre, y sí pareciera, y sí pareciera Bambi. Sí hay un tema ya en el cual la inteligencia artificial está generando imágenes que no podemos reconocer si pertenecen o no pertenecen a la realidad. Y eso es un reto que la verdad no sé cómo vamos a poder superar, porque podríamos tener imágenes de personas haciendo cosas que podrían ser hasta delitos y que jamás sucedieron. Y por el otro lado, que esto se utilizara en la propaganda electoral. Me parece que sí tiene que ser un tema que se regule, pero ahí ese es el tipo de cosas donde yo le preguntaría a los expertos en tecnología si no hay alguna manera de crear alguna especie de identificación digamos, para comprobar la realidad, ¿no? Habrá que preguntarlo y ver la reforma. Bueno, no quisiera yo dejar de preguntar algo que creo vale la pena. Es así como una especie de reflexión más general, aunque con el telón de la reforma como fondo. Y es, en su opinión, ¿qué hemos vivido de 2018 para acá? Se ha hecho mucho énfasis en que a partir del 97 México vivió ya una especie de pluralismo más o menos asentado y que a partir del 2018 algo cambió. Hay quien plantea que hemos transitado a una democracia más participativa, pero las voces más notorias en el debate público han planteado lo contrario, que nos encontramos con una erosión antidemocrática, con un autoritarismo, algunos más osados hablan de que estamos ya en una dictadura germinal y ya unos hablan de que estamos en el fascismo, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención que si las cosas son tan claras, ¿por qué no se ponen de acuerdo en la etiqueta, ¿no? que nos ponen? Pero en su opinión, como importante funcionario de una institución tan importante para la democracia,
¿Cuál sería su percepción? De 2018 a acá, esta democracia, ¿en qué estadio se encuentra? ¿Sigue el mismo pluralismo de antes? ¿Es otro tipo de pluralismo? ¿Es una democracia más consolidada? ¿O estamos a las puertas del autoritarismo? Yo comenzaría diciendo que por sus frutos los conocerás, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, yo seguiría preguntando, a ver, dejemos de oír estas voces de expertos con 7 doctorados que escribieron 7 reformas y que quisieran seguirlas escribiendo siempre. No, a ver, por sus frutos los conocerás. Vamos a preguntarnos, ¿la gente sigue votando libremente? ¿Los resultados electorales son reconocidos incluso por los perdedores? ¿Existe claridad y certeza en las personas que ganan y pierden las elecciones? Por lo menos hasta la elección de 24, yo no tengo duda que así sucedió. Que todo el mundo dijo ganó tal y pues perdimos nosotros, ¿no? Y sucedió también en la cámara, en las cámaras y... Entonces, a ver, por sus frutos los conocerás. A ver, es que yo quiero que me digan, si ya esto es una dictadura porque ha caído todo, pues que nos digan exactamente qué elecciones se han robado. Ahora, por otro lado, y que el INE o el Tribunal Electoral hayan permitido. Yo, por otro lado, haría yo una segmentación también de la narrativa. A ver, si me preguntaran, como yo soy también académico, me hago yo preguntas en torno a las transiciones mexicanas. A ver, la transición española fue una transición relativamente corta, ¿no? Ahora en España ya tienen duda de si en realidad también son o no democracia y cosas así, ¿no? Pero bueno, fue ellos pasan de la dictadura, donde era claramente una dictadura fascista, y pasan a una democracia, pues yo diría casi sin adjetivos, una democracia y punto. Ahora... monárquica. Ya sé, yo esas cosas no las entiendo. Sí, de verdad. Pero bueno, en fin, no quiero, en fin. Bueno, en fin. Ahora, esta democracia, pues se hizo a través de un grupo de personas que se puso a chambear durante un tiempo y sacaron una reforma y una constitución. Pero México, su transición a la democracia ha sido mucho más larga y dolorosa. Sí. Y esto ha implicado muchas transiciones. Yo pensaría que estamos justamente en una transición más. Estamos en una transición en 2018 comienza otra fase de transición. Yo hablaría así como académico, casi como sociólogo, diría, es otra fase más de transición y vamos a ver si con la reforma electoral, si es que se logra, porque también eso es verdad, nada es seguro, ¿no? Si se logra la reforma electoral, termina de colmarse la circunstancia de esta transición final de México a la democracia. Yo diría, por algo han habido tantas reformas electorales. Y en mucho también tiene que ser porque el sistema no ha sido perfecto. Seamos autocríticos. También como instituciones tenemos cosas que mejorar. Tenemos que mejorarlas. Ojalá con la reforma se termine de hacer mejora y transición a la democracia. Magistrado Felipe de la Mata, muchas gracias. Yo quisiera preguntarte finalmente, ¿cómo ha sido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Cómo se ha recibido? ¿Cuál ha sido el ambiente o la disposición de los magistrados desde que se anunció, pues, la reforma? Y si es posible saber ahorita cómo fue recibido lo que hoy en la mañana la presidenta presentó. O en general, ¿cómo es la actitud? Mira, yo diría que tenemos que platicar un poco entre todos del tema. Yo he escuchado algunas entrevistas que ha dado mi presidente, don Gilberto Batis, la verdad muy interesantes en torno a sus puntos de vista. Él piensa, por ejemplo, que tiene, y coincido con él, por cierto, que se tiene que separar la fecha de la elección judicial respecto de la elección de partidos. Es algo indispensable, de verdad. Pero la idea es que es que se haga el mismo día. Eso es un error, pero bueno. Eso es lo que está ahorita, espero que se cambie. ¿Por qué es un error? Porque el sistema completo no está hecho para eso. Y lo que va a suceder es que se va a partidizar la elección judicial. Es decir,
lo que no se desea de una elección judicial es que sean los partidos los que se metan. Bueno, y los hechos se van a meter. Sí, claro, porque metes una elección y va a haber un reflejo sin partidos, exactamente con y además con partidos. Se vuelve complicadísimo el tema del manejo de las urnas, simplemente las horas que van a pasar para que la gente vote. A ver, yo soy un experto en temas electorales, no es algo que dicen que hay que ser, pues, como si de humilde, pero pues después de 27 años en esto ya empiezo a pensar que algo sé del tema. Aunque tienes sea poquito, que serlo. ¿no? Exacto. Ahora, yo voté en las elecciones judiciales del año pasado, hice mi acordeón. No sé si es una palabra permitida, ¿verdad? Pero pues hice mi acordeón. Me metí a mí me consta. Eso, es verdad, es verdad. Eso, me metí a la página del INE, estuve estudiando los currículums, ¿no? Y dije, híjole, pues a este lo conozco y a estos no. Y dije, a ver, vamos a ver. Y dije, ya tengo mi voto, ¿no? Llevaba yo ya listo mi voto, porque pues yo llevaba mi acordeón, ¿no? Preparé mi voto antes. Y yo creo, siendo experto, también es verdad que un experto con no muy buena vista, pero bueno, yo creo que me tardé 6-7 minutos en votar, ¿no? Una cosa así, porque además no está uno acostumbrado a este tipo de boleta, sí. ¿No? Ahora, imagínate, a esto se le suma, yo me tardé 7 o 6. ¿Cuánto se habrá tardado? Me acuerdo de una señora que estaba a mi lado, una señora mayor que estaba ayudándola a alguien para digamos, llenar las cosas y eso. Pues yo creo que si se tardó media hora, diría fue poco, ¿no? Bueno, ahora, vamos a imaginar a esto con revocación de mandato, porque podría estar la revocación de mandato, las 15 gubernaturas, creo que son 30 o 31 congresos estatales, la Cámara de Diputados. ¿Cuántos días va a durar? Las alcaldías en la Ciudad de México. Bueno, las alcaldías, los regidores, los ayuntamientos. ¿Cuántos días va a durar la elección? Y he oído que dicen, qué buena idea, tengo una idea genial, que no sé en diferente fecha. ¿Y cuál es la idea? Ya sé, que sea, por ejemplo, sábado y domingo la elección. Y yo de inmediato digo, Dios, no, ya me va a entender, o sea, yo quiero confiar en que la gente vaya a votar el sábado y que no lo deje para el final. Pero no creo que suceda. Ahora, digamos que sí, que van a votar el sábado, porque todos los mexicanos así somos, ¿no? Va. ¿Qué van a hacer con los paquetes electorales? ¿Dónde los van a resguardar? Y después viene el gran problema, con este gran cúmulo, enorme cúmulo de boletas, ¿quién va a hacer el conteo? ¿Lo van a hacer en las casillas? ¿Cuántos días se van a tardar haciendo el conteo de las casillas? No, lo va a hacer el INE. Bueno, lo va a hacer el INE. ¿Y entonces qué van a gritar? El fraude estuvo en el INE. No. A ver, de verdad, es muy mala idea, muy mala idea. Tiene que cambiarse la fecha, es lo razonable. No es otra cosa. El sistema, como está diseñado, no funcionaría de manera correcta y sí podría ponerse en una tensión tal que sea muy difícil sacar la elección en términos de integridad. Ahora, cabe decir, tenemos un gran Instituto Nacional Electoral y estoy seguro si les ponen el reto lo harán, pero ¿queremos hacerlo bien o salir con 6? ¿No? Yo a mis hijos les digo que pues, yo con mis hijos soy durito, entonces les digo que no 10, pero sí 9. ¿No? Bueno. Eso, ¿no? Pero yo no me sentiría conforme como funcionario de que salga una elección con 6, ¿no? Yo creo que es igual. Ojalá se pueda el 10, y si no el 9, pero ya más abajo no, ¿verdad? Entonces, en general, dirías que hay como un escepticismo. Yo pensaría que tenemos que platicar entre nosotros. Yo creo que todos tenemos muchas ideas, y que sería bueno al final del día entre todos ver la reforma electoral, estudiarla y llegar a una conclusión y en su caso a una propuesta. Veamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Al contrario, Monero, muchas de gracias. Verdad. Qué gusto saludarlos. Y después de que leas la reforma completita, sí, a lo mejor te volvemos a buscar. Aquí estoy, con mucho gusto, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. No se vayan porque vamos a una última parte de Estación Averno. No se vayan.
Ya estamos de regreso en nuestra última parte de este viaje y hace ratito nos quedamos en los primeros 5 puntos de esta iniciativa de reforma electoral presentada esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum y que el próximo lunes se va a presentar de manera formal al Congreso. Bueno, nos quedamos en el 6º punto y el 6º es sobre la regulación del uso de inteligencia artificial y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales. Ya le habíamos preguntado al magistrado sobre esto y pues bueno, seguro va a ser un tema que pues ya nos dicen, ¿no? O sea, falta ver cómo se regula, pero ¿Cómo ya se está. implementa esa regulación? Uh-huh. Yo no sé cómo se puede hacer, porque efectivamente, como dice el magistrado, y lo vemos todos los días, sí, con todos los videos que nos llegan, ya es impresionante lo que hace la inteligencia artificial. Entonces, estos videos donde se graba una persona y en automático se puede convertir en alguien con una fidelidad impresionante, sí, incluso en la voz. Uh-huh. No sé si han visto, es un tipo que toma la forma de todos los personajes de Stranger Things. Uh-huh. Y es impresionante, porque es la voz, es el físico, pero ya muy, muy, muy acabado, con una gran definición. Ya pueden hacer lo que quieran, ya se puede hacer lo que quieran, y es muy fácil engañar a la gente, como bien lo vimos el fin de semana domingo con lo del Mencho. Uh-huh. Y es muy fácil engañar a mucha gente. Yo no sé cómo puede implementarse esta regulación. Ya había comentado ayer o antier Claudia Sheinbaum de los bots y de este tipo de campañas. Ella habló lo de la campaña de la narcopresidenta y narcocandidata. ¿No? Pero sí hay que estar muy pendientes de cómo se va a establecer esto, quién va a decidir, cómo se hace, ¿no? Yo escuchaba a Pablo Gómez y intuyo que va en este sentido, porque sí, tiene que ver con, ahora en redes sociodigitales ya hay una participación política y ya ellas juegan un rol importante en las elecciones, y un botón de muestra es en 2024, en la campaña más cara en la historia de X fue la de esta de ciberpiojos y ciberpulgas y ciberporros de lo de narcocandidata, perdón, sí, narcocandidata, que ni siquiera escribían bien Xóchitl Gálvez, ¿no? Y que Julián Macías definió que había sido la mayor inversión en la historia de X, ¿no? Y quién rastrea esos recursos, que posiblemente venían de gobiernos estatales del PAN, lo cual constituiría un delito electoral. Entonces, con lo que escuchaba yo hoy de Pablo Gómez, que decía que el INE tendría la capacidad de reacción ante eso, yo me imagino que era algo así como una especie de etiquetado, así como cuando uno va al súper y ve todas las sellos, chucherías que dicen tienen tantos sellos, entonces ya el consumidor sabe a qué se atiene. Que aquí el INE, la autoridad electoral, podría marcar eso, ¿no? Así decir, este hashtag, esta campaña, pues está hecha con inteligencia artificial. Está hecha así como que era obligatorio establecer que era algo hecho con inteligencia artificial o con campañas de ciberanónimos, ¿no? Uh-huh. Que eso, desde luego, le resta organicidad a las opiniones políticas. Y están hechos esas cosas para manchar, no para acosar, para atacar, para enturbiar, no para informar. Entonces, pero las cosas que hagan personajes supuestamente ajenos a los partidos políticos, pues, o sea, alguien dice que de manera independiente decide hacer un video con inteligencia artificial en donde ridiculiza al candidato del... Pues sí, no está, obviamente no lo firma ni presenta un partido político, sino lo hace así. Ajá, para la opinión pública, sí. No está fácil. No va a estar fácil, pero algo tiene que hacerse a la luz de lo que ocurrió en 2024. Pero, o no sé, también algo así como lo que ocurre en X, ¿no? Cuando alguien sube algo falso, y se pone. La comunidad puede decir cosas como, a ver, esto no es así, etcétera, etcétera. Podría ir por ahí, ¿no? Que cada quien diga lo que quiera, pero pues ya habrá aclaraciones oficiales de la autoridad electoral que diga esto es hecho con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Y el que sigue está todavía más, no sé si más difícil, pero también a mí me llamó la atención.
este sí me sorprendió un poquito, que era los cómputos distritales. Dice, los cómputos distritales iniciarán al término de la jornada electoral, lo cual me parece muy bien, no esperarse hasta el miércoles, ¿no? Para empezar. Lo que me llama la atención es, si entendí bien, que desaparece el PREP, ¿no? Es lo que dijo hoy Claudia Sheinbaum, ¿no? Que desaparece el PREP. Pues le preguntaron sobre esto y pues dice que hay que esperar también como ciertas adecuaciones y esto obviamente se garantiza que haya un buen conteo, pero sí es un tema que se abre como a dudas de cómo va a funcionar, sobre todo porque precisamente pues son los minutos después, las horas después de que pasa y que estamos habituados a que se haga de una manera y que pues empieza a despertar todas las suspicacias y que incluso en este momento pues es donde surge de pronto la información falsa o que se adelantan también y se posicionan. Yo creo que también va a ser un tema complejo que hay que ver cómo se... Porque yo creo, como se lo comentaba yo hace un momento al magistrado Felipe de la Mata, de por qué creo yo que es tan difícil implementar lo del voto electrónico, que yo creo que hay el gran peso que hay sobre todas las elecciones en este país es la gran desconfianza. O sea, a pesar de todo lo que se ha hecho, a pesar de tener las dos elecciones recientes presidenciales en donde pues no hay ninguna duda al respecto del ganador y demás, en donde ya por parte del gobierno no hubo una intervención, no hubo compra de votos, en fin, una serie de cosas, pero sigue habiendo una gran desconfianza. Y eso es lo que creo yo que complica cada que se presenta una reforma o algo. Es difícil combatir esa desconfianza. Es tan grande que es muy difícil. Y a mí me da la impresión de que si sí se va a eliminar el PREP, yo creo que el PREP daba cierta certeza en los minutos siguientes a las 8 de la noche, que era cuando ya se podía informar, ¿no? Pues sí, vamos a ver también cómo se implementa esto. ¿Tú cómo ves? Pues bueno, creo que la certeza de los resultados está en que se hagan cada vez más rápidamente y más públicamente, ¿no? Todavía tenemos el fantasma, y con razón, de Luis Carlos Ugalde diciendo esta tontería de todavía no es posible saber si hay un ganador. Es que es... Y pues eso, bueno, ese ha sido el peor IFE de toda la historia. E insisto, sí es muy, muy preocupante que hoy se asuman como defensores de la democracia. Entonces, pues sería acelerar los resultados para abonar en la certeza, creo yo. Pero desde luego que tiene que ver con que la fuerza política que ha estado más al pendiente de todos los actos atrabiliarios y de los fraudes electorales es la que los ha padecido, ¿no? Que en este caso es la izquierda partidista mexicana. Uh-huh. A mí el octavo punto creo que es de los mejores. Es la democracia participativa, el referéndum, plebiscito, consulta popular, revocación de mandato. Muchos de ellos pues también que han sido promovidos desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Y yo, porque creo que en este tipo de ejercicios es donde más hay como una democracia funcionando realmente, ¿no? Y además como con cuestiones más inmediatas y tal. Y aquí este punto que hablábamos del uso de las tecnologías, uh-huh, como el voto electrónico. Y pues esto que decíamos, ¿no? Que probablemente, o sea, esto sí se logra y se hace de una manera eficiente. Creo que este punto podría transformar todos esos aspectos también en cuanto a el costo de las elecciones, la participación, la confianza, o sea, tal vez en esta como rapidez del desarrollo de las tecnologías, también incluso pues se puede avanzar, o sea, como digamos un primer paso del uso de las tecnologías en esta democracia participativa y que evolucione a una democracia en la que confiemos más por estos mismos avances, ¿no? ¿O cómo lo ven? Sí, yo tengo la impresión de que es algo que se empezó de manera muy leve en el sexenio de López Obrador. Sí, él trató de impulsar la democracia participativa. Finalmente solamente hubo 2 procesos que se hicieron, el de juicio de expresidentes y la revocación de mandato, y como que faltó más, ¿no? Más impulso en este sentido.
Y es algo que se tiene que hacer desde los municipios, yo creo, ¿no? Hoy en la mañana decía Claudia Sheinbaum que si se tiene que decidir si se cambia el sentido de una calle, ¿no? Bueno, puede sonar exagerado, pero a lo mejor no ese, pero sí hay muchas decisiones que sí se pueden someter a plebiscito, o a consulta o a referéndum. Y es como todo, es tener la costumbre de la democracia. Eso es lo que no tenemos. Y va a costar tiempo, y va a costar trabajo, y va a costar mucho el que la vayamos adquiriendo. Recuerdo esta frase que decía, hasta que la justicia se haga costumbre, ¿no? Y también habría que agregar, hasta que la democracia se haga costumbre. Sí. No tenemos una costumbre democrática, todo lo contrario. La historia de México ha sido totalmente antidemocrática. Y ha habido muchos movimientos sociales que han tratado de impulsar, entre muchas otras cosas, la democracia, pero que no habían sido triunfantes. Ahora estamos viendo, yo creo que un proceso importante en ese sentido, y tenemos que ir poco a poco adquiriendo la costumbre de la democracia. Espero que esta reforma en este punto sí realmente lo apoye muchísimo para irlo adquiriendo más. Bueno, muy brevemente yo solo añadiría, porque estoy de acuerdo en lo que ya se dijo, que también esto tiene que ver con la legítima identidad ideológica de Morena, ¿no? Que desde que López Obrador era un funcionario estatal, regional ahí en Tabasco, ya pugnaba por la idea de consultar y consultar y consultar. En su mandato en la Ciudad de México de 2000 a 2005, hizo de la revocación de mandato y de otro tipo de consultas una cosa frecuente. Me parece que es ahora algo que se tiene que institucionalizar mejor, porque sí está en el ideario de la llamada Cuarta Transformación. Incluso estaba en este plana, estaba la idea de cambiarle el nombre al INE. Sí, así es. Que fuera Instituto Nacional Electoral. De Elecciones y Consultas. De Elecciones y Consultas. Y ese fue el INEC. Y ese fue el gran argumento de que iban a desaparecer el INE, lo cual hubiera sido tan estúpido como decir que en 2012 desapareció el IFE porque se convirtió en INE. Bueno, es que ese es el nivel de esta gente. O sea, sí creen en ese argumento, porque así son de obtusos. Bueno, había gente que creía, van a desaparecer el INE. O sea que me van a quitar mi credencial de elector. Pero ya no va a poder entrar al antro, ¿no? Los últimos dos, pues ya están aprobados, pero se quiso meter en la iniciativa. El número 9 es el no nepotismo. Los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares, cónyuges, hijos, hermanos. Y la no reelección. Se prohíbe la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular. Estos dos, a partir de 2030, hay que decir que Morena decidió que será a partir del próximo año. Y esto provocó, pues, ahí los pleitos con el verde, básicamente, ¿no? Porque en San Luis, pues, este personaje quiere dejar a su esposa, y en Zacatecas con Monreal, con uno de los Monreales que quiere que su hermano sea candidato, pase el poder. Pero obviamente, bueno, estos dos ya están en la Constitución, y pues yo creo que la gran mayoría estamos de acuerdo en ellos, ¿no? Pues del Partido Verde no creo. Pues es que, o sea, Velasco Coelho hace unas semanas que le levanta la mano a la esposa del gobernador de San Luis Potosí. Y, o sea, no creo que ignore, pues. No, pues claro, o sea, no puede ignorar no puede ignorar uno, la constitucionalidad del no nepotismo, los estatutos de Morena, no regaño, pero llámalo de atención. Con lo constitucional, pues tiene el pretexto de que es hasta 2030. Pero, ¿qué no escucha la conferencia? Y el de Morena, mañanera? Pues también, porque no es Morena, es el PT. Sí, el verde. pero, o sea, como un poco de decepción. Es que yo creo que, o sea, que sí, no podemos pensar que es ingenuo, que no sabe, pero yo la verdad es que sí interpreté ese gesto, la verdad, es especulación, pero como una... Un reto. Sí. Retar a la presidenta. Sí.
Y porque además esta cuestión de la reforma electoral, pues esto estaba a días de presentarse. No sé si también pues como una especie de advertencia, como digamos, pues por esto que se está jugando, ¿no? Lo vimos también con Hamlet sobre al final lo necesario que es en un sentido efectivo esta coalición de los 3 partidos, pero la actitud del Partido Verde que ya ha tenido desde antes con estos puntos, sobre todo con el nepotismo, también Morena, pues, pero por lo menos en los grandes rasgos en el estatuto ya está cambiado. Y el Partido Verde creo que pues sí va a ser un punto ahí que va a tener ahí reticencias. Sin embargo, también pienso que el reiterarlo también en esta iniciativa de la reforma electoral tiene un propósito, ¿no? O sea, como dejar muy claro que la reforma va por eso, y también creo que, pues sí, hasta en un sentido pedagógico hacia la ciudadanía, como que la democracia también atraviesa por estas cuestiones del nepotismo y de la no reelección, ¿no? O sea, como que dejarlo sentado en los principios de esta democracia. Pero pues a ver qué es lo que pasa con el Partido Verde, ¿no? ¿Tú cómo ves? Pues creo que parte de la discusión va a ser esa, qué rol van a jugar los aliados de Morena, ¿no? Y las pugnas internas incluso en Morena. Creo que nadie del grueso democrático de este país va a negarse a la necesidad de estos 2 preceptos. Pero, pues, independientemente de todo, el Partido Verde y el Partido del Trabajo están en esta tesitura de ponerse sus moños si apoyan o no. No sería la primera vez, hay que recordar, en 2007, cuando fue la reforma electoral que acotó tiempos, gastos y personajes en campaña, Movimiento Ciudadano, bueno, entonces todavía era Convergencia. Convergencia y el Partido Verde fueron los partidos que se opusieron a esa reforma, y se opusieron con vehemencia, porque acusaban que iba a disminuir la representatividad, etcétera, etcétera. En realidad era porque ponía en riesgo a los partidos pequeños, porque igual había mayores cláusulas para que mantuvieran el registro. Entonces, pues es la misma, son partidos oportunistas, y ahora se va a medir si en realidad están ahí porque creen en un proyecto o porque al menos pragmáticamente están de acuerdo en lo fundamental de un proyecto, o están nada más llevando su propia agenda contraria a los preceptos de la mayoría, ¿no? A mí la impresión que me dio hoy en la mañana Claudia Sheinbaum, cuando le preguntan, y ella dijo así como, no, de hecho, antes de que le preguntaran, ella dice, pues ahí está, ¿no? Palabras más, palabras menos, ahí está la reforma, y si nuestros aliados no quieren, pues que la sociedad lo identifique y se haga cargo, ¿no? Pero se me hizo hasta como que un cierto hartazgo de allá, ¿no? Porque incluso el que esta reforma, siento yo que no haya ido más allá, tiene que ver pues con ciertos consensos que se hicieron con estos partidos. Pero yo creo que no les conviene ni al Partido Verde ni al PT pelearse con Morena, porque ellos solos no van a lograr jamás lo que pueden lograr en alianza. Que se vean en el espejo de los chuchos. Claro. Que se vean en el espejo de los chuchos, que jugaron a lo mismo de nosotros somos la alianza. Se creían gemelos de López Obrador cuando en realidad eran rémoras, ¿no? No, se creían que lo que había logrado el PRD no era por López Obrador, sino por ellos. Sí, no, una cosa de psiquiatra. Entonces, que se vean ahí, Es que qué feo que te digan, vete en el espejo de los chuchos. Yo sí me ofendo. Oigan, pues, ¿cómo ven? ¿Cuál sería así como una conclusión breve de esto? Pues yo con esto que dices, yo también me quedé con esa impresión de la presidenta, porque creo que ciertas enunciaciones que hace hoy en la mañana tienen un propósito, aunque parezca que no, y aunque creo que también en este trabajo que hace de diplomacia, de no entrar en confrontación, por ejemplo, el narrar la anécdota, ¿no? Que le dice a Ricardo Monreal que a ella misma tenía la oportunidad de ser plurinominal por Andrés Manuel López Obrador y que ella lo negó, y ella no es, o sea, es muy inteligente la presidenta como para que se le salga una cuestión así, ¿no? Dice, ahí estaba Monreal
y yo le dije, ¿verdad? ¿Qué tal, ¿no? O sea, creo que son especie de guiños, también esto que dices como, pues ahí está, ¿no? Y pues ya la sociedad lo verá. Esta mención que también hace sobre el fuero y que dice, pues es que yo sí se me hace importante esta cuestión, pero hay también este posicionamiento y creo que deja la puerta entreabierta de que esto también es necesario ponerlo. Hay otro tema de lo que pasa con el chapulineo, ¿no? O sea, de que cuando llega una legisladora o un legislador por un partido, por una idea de partido, y entonces ya ahí se pasa a otro. Y la presidenta dice, bueno, pero eso tiene que ver con leyes internas. Pero, pues sí, porque de pronto es como demasiada, yo creo, responsabilidad que se le pone a la mandataria, y yo creo que también en este reconocimiento de yo desearía todo eso, pero no puedo tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que... Pero ya con la autoridad moral, incluso de hacer una declaración, ayuda. Ajá, sí, exacto. Yo creo que ahí hace como la presión. Y sí creo que quedó de alguna manera limitada. O sea, sí coincido y estoy de acuerdo con lo que dice sobre que es una reforma de fondo y que en la cuestión de los plurinominales sí hay un cambio sustancial en el que todos van a votación, ¿no? O sea, que todas y todos necesitarán este respaldo de la ciudadanía y que eso no es poca cosa y que era el objetivo de los objetivos primordiales de esta reforma. Pero la impresión que a mí me da es que sí, por lo menos la presidenta sí tenía intención de hacer más cosas, de ir más lejos, y creo que pues estas fuerzas y que finalmente pues sí limitan, ¿no? En el ejercicio, lo hemos hablado otras veces, la cuestión en específico con esta reforma electoral es que es la propia clase política a quien afecta directamente sus intereses quien tiene que discutirla. Yo creo que hay una limitación así y que la única manera en la que vamos a poder avanzar, pues es justo en esto que dice la mandataria, ¿no? De estar observando cómo va a ser estos movimientos, lo que dijimos hace rato. O sea, creo que es así de, si esto, que está tan fresa, no lo aprueban, es porque ya, ¿no? Pero hay que ver todo qué puede pasa. pasar. Sí, bueno, una conclusión muy breve que yo daría es un llamado esta reforma a volver al territorio, a que los partidos vayan y hagan campaña y dejar esta política de escritorio que tanto daño ha hecho a la democracia mexicana, porque ese escritorio a la mala y a la más mala, ¿no? De creer que las intrigas palaciegas, que las cúpulas, ser un peón de las cúpulas partidistas ya te da garantía para que te palomen en una siguiente lista de plurinominales, o que se puede hacer campaña simplemente invirtiendo en campañas sucias de redes sociodigitales. Pues no, ahora vamos a salir a territorio porque las minorías que se van a representar y que merecen ser representadas, pues van a tener que pasar por el filtro de las urnas, ¿no? Ya no es solamente un palomeo de cúpulas partidistas con lo que se puede traficar, ¿no? Como ha ocurrido últimamente. Yo creo que esta iniciativa de entrada es un mentiz a la oposición histérica, a esta oposición de Pavlov, ¿no? Que tanto se rasgaron las vestiduras y la ley Maduro y todo esto, porque pues obviamente que niega todo ello. No solo lo niega, sino, y el magistrado lo mencionó cuando hablaba de que cuando un partido hegemónico presenta ciertas reformas, no para tener más poder, sino para realmente repartirlo. Si el PRI todopoderoso no lo hizo, Morena, que es un partido de naturaleza democrático, pues no lo está haciendo. Y no solo no lo está haciendo, sino que está presentando una iniciativa que le da un apuntal a la representación en la Cámara de Diputados, que se complica incluso a sí mismo obtener mayoría en Cámara de Senadores, porque no lo hace se lo complica pues en los hechos, ¿no? En la Cámara de Diputados, si pasa la iniciativa como está, no va a ser difícil que Morena obtenga mayoría, pero en la Cámara de Senadores se lo complica, lo cual pues contradice esta idea de que esta iniciativa era para tener todo el poder. Y dos ejemplos rápidos para abonar en este punto, porque es muy importante, Pepe, y es el hecho de el Plana de 2022. En 2022, tal y como estaban las cosas, tal y como estaba el diseño institucional y las leyes vigentes, a Morena le convenían.
Como ahora también. Porque en ese momento iban a quedar vacantes dos espacios en el Consejo del INE, y Morena, como partido minoritario, llevaba mano para decidir quién quedaba ahí. No era tan directa la selección, pero sí llevaba mano. Y lo que propuso con el plan A fue, no, todos se someten a algo que es incertidumbre, como el voto. Y ya de ahí salió esta tontería de, no, es que Morena se quiere apañar todo. Bueno, así como están las cosas, podría hacerlo y no lo está, no quiere hacerlo así. Y la otra es, así como está el diseño institucional, le convenía a Morena que quedara así para la elección de 2024 y que el diseño favorece al partido mayoritario. Y lo que proponía en ese plan A era, no, acorde a el porcentaje de votación debe ser la configuración del Congreso. Y de haberse aprobado eso, el PRD a lo mejor hubiera sobrevivido. Exacto. Pero en lugar de ser sensatos, salieron a hacer esa tontería religiosa del INE no se toca. Su moratoria. Y la moratoria constitucional. Entonces, efectivamente, es un poder que está autolimitándose. Y ya hay que verlo de ese modo y omitir estas tonterías de, es que quieren eternizarse en el poder y no sé cuánta cosa. Con respecto a lo que mencionabas de nuevo, por ejemplo, el chapulineo y todo eso, yo, como dije hace un momento, yo creo que, pues obviamente la presidenta no tiene por qué imponer cosas a su partido, ya no le corresponde, pero el hecho de que haga ciertas declaraciones con la autoridad moral que tiene, yo creo que sí funcionan, pues. Y no solo eso, sino también la gente, la presión de la gente, no como quisiéramos, pero sí incide en decisiones, y lo acabamos de ver ahora con la licencia que pidió Sergio Mayer para irse a la tontería esta de programa de Televisa. ¿Es de Televisa? Creo que Telemundo ahora. Bueno, al programa ese que fue, donde pues obviamente que se vino una andanada de crítica y más que justificada a un personaje impresentable como ese. Y bueno, pues por lo menos ya se le quitaron sus derechos y se va a someter pues a quitarle, no le pueden quitar la diputación, porque esa no puedes renunciar a ella no es transferible, pero sí es un personaje que finalmente saldrá de Morena, pues, ¿no? Y tendrían que ser muy idiotas para volverlo a postular. Digo, ya lo hicieron 2 veces, yo creo que no lo volverán a hacer nunca más, ¿no? Por la presión de la gente. Funciona, a veces funciona, y no podemos no verlo, sino todo lo contrario, seguir peleando porque esas cosas funcionen y porque realmente sea la gente la que tome las decisiones. En ese sentido, pues yo creo finalmente que esta reforma tiene 3 puntos muy importantes, que son, uno, esta idea de ser cada vez más una democracia electoral que sea más representativa, y en ese sentido esta nueva idea de seleccionar a los plurinominales abona mucho. 2, que sea cada vez más México un país en donde se ejerza una democracia participativa. Como decía hace un momento, no tenemos costumbre democrática y tenemos que irla pues realizando en los hechos. Y 3, que cada vez más esa democracia no sea un ejercicio oneroso, o que cada vez lo sea menos. Yo creo que son los 3 puntos más importantes de una iniciativa pues que para mí sí quedó un poquito corta. ¿Cómo ven? Pues sí. Hay que, como dice el magistrado, cuando ya esté formalmente y aprobada. Y hay que estar muy pendientes de si va a haber cambios mínimos, dice la presidenta. De aquí al lunes que ya se presente, hay que ver cómo se presente y hay que ver, pues estaremos muy atentos en la noticiera todos los días. Es a las 11 de la mañana. Ahora sí está empezando a las 11 de la mañana, ¿verdad? Máximo 11:01. ¿11:01? ¡Wow! Muy bien. Pues muchas gracias que nos acompañaron en este viaje en Estación Averno. Reiteramos que vamos a estar muy pendientes de todos estos temas. Muchas gracias de nuevo. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños y nos vemos el próximo miércoles. Bye.